Buenos días, amada iglesia, les amo, les bendigo en el amor del Señor al mundo entero. Quiero hoy en este día manifestar la gracia y el favor de Dios cumplido no solo en el ministerio general, sino aquí en la familia Ortiz. Acabamos de llegar hace 10 días de Cartagena, Colombia, y a Dios les plació llevarnos para poder explicar a un grupo de pastores que se encontraban allí, los cuales tienen entendimiento, razonamiento acerca de los tiempos finales que estamos viviendo, sobre profecías que vienen escritas en este libro y en este libro, para lo cual hoy vamos a tratar de narrar en forma breve una de ellas que se cumplió el día 17 de abril del 2013 en Bogotá, Colombia, y es con relación al fallo positivo que 51 senadores de la República de Colombia y con la ayuda también de un procurador de la nación, cristianos ellos, han hecho frente, han, como dice la Biblia, resistido al diablo para que huya de vosotros, votando a favor de la familia, del núcleo familiar, como la familia que es el gobierno de Dios en la tierra y que de lo cual estamos gozosos en la palabra profética que se me ha dado cuando el Señor me dice: hija, escribe a muchos de ellos porque estarán siendo llamados y sacados al gobierno celestial, por cuanto yo mismo les estaré llamando, yo mismo les estaré conectando contigo a través de internet, y eso es porque necesito que sean diligentes y será mi espíritu el que logrará hacer mejores cosas. Así que muévete a escribir a estos pastores de Colombia y contáctate con ellos y te podrás dar cuenta que lo que voy a hacer en ellos será grande, por cuanto he encontrado hombres guerreros como tú que se dispusieron para el servicio de mi reino, y sal tú al encuentro vía internet. Diles que ellos son los hombres que yo necesito, que tú misma enviarás una palabra de parte mía, porque yo los formé y los direccioné, y que ahora ellos serán los que yo bendeciré y también respaldaré y responsabilizaré de toda palabra que salga de tu boca, y que yo también pondré para que ellos tengan palabra y vayan y lleven el mensaje al mundo entero. Corre, direcciona ese camino que llevan y ponles en ese momento oficio de buscar por mi palabra todo lo que se cumplirá en las demás naciones. Debes correr y aún demandarles por lo que se va a preparar el pueblo para vivir el año 2012, que traerá muchas más pruebas que cualquier otro milenio. Esta palabra fue revelada el día 20 de diciembre del 2011, los primeros días de entrar al año 2012. Ya pasó el 2012 y vimos todo lo que se está cumpliendo de parte de Dios como también de parte de Satanás. Revisemos que la Biblia es muy clara. Los tiempos están siendo muy parecidos como está escrito en la Biblia en Génesis capítulo 1. Vamos a estarlo viendo como iglesia, y hoy puedo decir, esta es una iglesia en casa, levantada por Dios, personas, hermanos que le creyeron a la palabra de Dios. No me creyeron a mí, creyeron a la palabra de Dios. Por eso a Dios le ha placido levantarlos para llevar el ministerio. ¿A cuál ciudad, hermano Ortiz? A la ciudad de Bogotá, Colombia, a la ciudad de Cartagena, Colombia, Sí. y a la ciudad de México. Ciudad de México, ¿a qué ciudad? La ciudad de Durango, El verso Durango, amén, aleluya. Así es el Señor. Él hace lo que le place con gentes que están dispuestas a creer su divina y exacta palabra en los tiempos de Dios. Hermana Susana, ¿usted dónde la ha tomado el Señor para ir a llevar el mensaje? Dios me ha llevado a Colombia, a Ecuador, y próximamente Dios nos lleva a San Angelo a llevar la palabra y hacer la voluntad de Dios. En México. En México también hemos ido a levantar iglesias en las casas de México, en el Durango, y pues a seguir donde Dios nos llame, a donde Dios nos mande. Aleluya, es una iglesia pequeña, pero con el inmenso poder y favor de Dios. Por eso tenemos aquí el joven que está grabando, este hijo del hermano Ortiz, y este es mi joven quien ayuda a hacer confeccionar, costear y pastear todos estos libros para que el mundo entero sepan que hay palabra de Dios revelada en las mentes y los corazones de los seres humanos. Apocalipsis capítulo 11 me ha llamado la atención exactamente el versículo 3 y el 4, si alguien lo puede leer mientras yo estoy explicando, que el hombre hizo un altar para el hombre. En este versículo Dios nos está hablando claramente de la manera que el hombre pensó en tener ladrillo,
fuego, piedra y asfalto. 4 elementos que usará siempre el hombre para levantar algo que se llama un pináculo o edificar una torre o con una cúspide que llegue al cielo. Es el pico de las iglesias. He estado teniendo últimamente muchas visiones de esos picos de esas iglesias, pero en su interior están desocupadas, vacías. En esta parte de Génesis 11, versículo 4, la sierva va a leer cuando dice la palabra de Dios que el hombre, él tiene un deseo de construir una torre para hacer que muchos hombres sigan esa torre y no sigan a Dios. El mismo pueblo de Dios tiene que entender que Dios nos dio un solo lenguaje, pero Él miró el corazón del ser humano cuando estaba de apartado, la motivación y la emoción de seguir un patrón del Dios griego, que es el humanismo. Entonces el hombre creyó más en hacerse Dios en los templos, crear templos para que hombres siguieran templos y no seguir el llamado que Dios le hizo, por decir algo, en Génesis 12, al patriarca de la fe, Abraham. Él sí hizo y construyó un templo y hizo algo muy grande, no un templo, un altar para Jehová. Vamos a mirar las dos contrapartes de qué es levantar, casa para el hombre o casa para Dios. Génesis 11:4 dice así. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos repartidos sobre la faz de toda la tierra. Y aconteció Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Bien, paréntesis, como dice el versículo que se nos está viendo, dice que los hombres dijeron, hagamos una torre con una cúspide y hagamos un nombre, por si fuere el caso de que fuéramos esparcidos por toda la tierra. O sea que ellos sabían que estaban haciendo mal, estaban haciendo en su carne, en su fuerza y en su motivación un templo para el hombre, que vendría el castigo de Dios y podían ser esparcidos. Aquí miramos el gobierno de Dios, está escrito en Génesis capítulo 12, el versículo 3, cuando Abraham decide tener el primer templo, la primera casa, el primer obediencia, su primer altar que él hace es edificando la familia, como está aquí el hermano Trino. La familia, primero la esposa, el orden de Génesis 7 de entrar al arca que Dios le dio a Noé, entra tú, tu esposa, luego tus hijos, luego las nueras. Ese es el orden. Hoy en día estamos viendo un caos y un desorden en todo lo que fue el mover exacto de Dios para levantar no solo la iglesia, sino la familia y las naciones. ¿Qué dice allí, hermana sierva? Exactamente Génesis capítulo 12, el versículo 3. El 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Qué lindo que dice, te bendeciré, serán benditos, te respaldaré, a todo el que te bendiga yo lo bendigo, a que te maldiga yo también traigo juicio. Es tan importante, ver unos versículos atrás cuando Dios le ordena a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y te mostraré algo grande para ti. Es cuando le da promesa a Abraham de ir a una tierra que es Egipto, y allí le dice el nombre de la tierra y le da la promesa, haré de ti una nación ¿qué? Grande, y te bendeciré y tu nombre será honrado y serás bendición para todas las familias. Esto es lo más importante, la conclusión, ser bendición para todas las familias de la tierra. Colombia, tú eres hoy bendición para todas las familias de la tierra del mundo.
Cuando en otras naciones, como en este caso en Estados Unidos, vemos que pastores bautistas se están casando con hombres y mujeres con mujeres dentro de las mismas iglesias. Dios nos dio el año pasado, en noviembre, la revelación de la grande ola gigantesca de engaño y mentira que vendía las iglesias. ¿Cómo es posible que en la misma iglesia se ayude a depravar a la sociedad, a los seres humanos, se acabe con la familia, se destruyan los mandamientos creados, implantados por Dios en la mente de un hombre llamado Moisés, y nosotros como iglesia lo estemos aprobando y avalando? El caso de Colombia fue contrario. Por eso el Señor dice que está llamado a un orden de gobierno celestial, y me ha dado palabra de escribirlas a todos aquellos senadores para que ellos salgan a los congresos de las diferentes naciones del mundo a llevar la palabra, a llevar lo que ellos trabajaron, las armas de guerra que Dios les dio para combatir a la sociedad. Nuevo orden mundial que presiona a los gobernantes del mundo con la acechanza de pervertir el evangelio, la familia, la nación y la iglesia a través de el proyecto de la carne, de legalizar la carne. Claramente el Señor en Romanos 8:9 nos habla claramente: ¿vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? El mundo está peleándose actualmente una guerra que tenemos que enfrentar nosotros también, porque también estamos viviendo en este mundo, en esta tierra. Hay dos reinos que están chocando permanentemente, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, y nosotros estamos metidos en esta licuadora de ese reino. Entonces debemos saber a cuál de los dos reinos escoger, a cuál Dios servir y a quién seguir. Por eso escrito está, la iglesia de la casa, como Dios empieza desde la familia, desde las entrañas de la casa. ¿Y dónde es la primer casa? A ver, ¿cuál es la primer casa que Dios demanda que le ame, le sirva y le siga? La primera casa es el vientre. Pastor, pastora, hermano que está viendo este programa, yo le digo, la primera casa es cada vientre. Allí durmieron 9 años, 9 meses nuestros hijos. No pagaron renta, no pagaron biles de agua, de luz, pero sí consumieron. En cada vientre se formó una casa. Y como estaban pegados de las entrañas de la mamá, así mismo Dios dice que debemos estar pegados de las entrañas de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver que escrito está? Si hay transformación, si hay nueva era y si hay un cambio de transformación en el planeta Tierra, ¿por qué el hombre tiene que cambiar de posición de corazón y no afirmarse en el corazón de Dios? Cuando tenemos el ejemplo en Josué 24:15. Ok, sí, miramos entonces cómo Dios hace grandes cosas. Dice: te bendeciré, te daré, maldeciré a los que te maldicen, exaltaré tu nombre, serás bendito en la nación y en grandes naciones, y a la tierra donde vayas será una tierra de bendición, y te daré por herencia a las naciones, y la fe crecerá en la humanidad. Esto es algo muy hermoso, entender el gobierno de Dios, que son las 12 naciones, las 12 piedras, los 12 meses, pero por sobre todo las cosas que Dios nos va a demandar a seguir a un solo Dios, al Dios verdadero, a Jehová Dios. ¿Cómo es posible que hoy sean, en este 2012 hemos visto el desfile de afectos por los dioses paganos, por decir algo? que nos dejó el Dios de Grecia a nosotros? ¿Qué inspiración y qué favor? Un humanismo. Hoy en día el hombre se levanta, el hombre se congracea con servirle al hombre, levanta más la voz del ídolo, del líder, se hace Dios en unos templos con grandes pináculos, grandes tapetes, alfombras, pero Dios no está en ese corazón. Dios no se mueve en ese corazón. Si Dios se moviera en esos corazones, en todas las iglesias, como estamos hablando a través de la luz de la palabra, no estaríamos viendo las imágenes de hace una semana atrás. Esos jóvenes chechenos, que yo sé en el Espíritu que me lo ha revelado, no son ellos, es el mismo sistema del adversario del nuevo orden mundial, creando un caos, porque a esos niños no se les ha plantado Cristo en el corazón, se les ha plantado un estilo de vida donde hay armas, rejas y opresión. El hombre natural está abarcando hoy, porque esos hijos no tienen el corazón para Cristo, ni en su corazón habita Cristo, ni en ellos ni en sus padres.
como está escrito en la palabra, hermano Trino, está escrito que tenemos que andar todo el templo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén, léelo por Y favor. todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿A quién predicaban? A Jesucristo. Todo el tiempo por las casas no cesaban, es decir, no paraban, donde veíamos toda cantidad de cosas de servir a la diosa Ismar, que es la diosa del sacrificio de niños. El día en el evento de la maratón era la 117. El niño que murió tenía 8 años. El número que a ella le agrada es el de sacrificio, número 8. La calle era la número 666 allá en Boston. Frente a esa calle hay un templo masónico. ¿A quién estamos creyendo? ¿A quiénes estamos hoy en día levantando el reino de los cielos y cesamos, paramos o seguimos predicando a Cristo Jesús en la tierra? Aún amén. Predicamos. Lo predicamos. ¿Qué dice en la cita ahí, hermano David? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Amén. Apóstoles del mundo entero, es necesario que usted obedezca hoy más que nunca a Dios que a los hombres. Los hombres te van a dejar tirado, te van a dejar corrompido, destruido y tu nación bajo juicio. ¿Qué dice ahí la cita, hermana Susana? Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién era ese? Un Cornelio. Cornelio. Hombre temeroso de Dios, piadoso, que temía y buscaba a Dios. Mandó llamar al apóstol Pedro y le dijo, quiero que empecemos aquí la iglesia, la primitiva, en mi casa. Hombre de fe. Por eso, cuando Dios permite que hombres de fe levanten una familia, levanten una iglesia, los lleva a la nación. Y cuando suben en un estrato calificado y alineado en la dirección igualita que el Señor Jesucristo, a la misma estatura y medida, entonces los saca a las demás naciones. Naciones, prepárense, porque hay una nación que levantará su gobierno. Hay una nación que levantará su senado. Hay unos senadores que le enseñarán cómo hacerle frente al diablo para que huyan ustedes y los pueblos no entren en 17 que busca la sierva Susana. Yo tengo en mis manos este libro y esta revelación está escrita en enero 30 del 2013, cuando Dios me permitió ver 4 escenas fuertes que vendían a los jóvenes de todas las naciones del mundo. Y era un perro inmensamente grande que se entraba por detrás de la casa y todos los jovencitos lo seguían. Luego veo una cantidad de rejas que iban a apresar a los jóvenes. También veo muchas armas y en este mes fue cuando se empezó el problema de las armas en esta nación, en Estados Unidos. El problema de legalizarlas, de muchos profesores estar entrenándose para disparar armas en las escuelas primarias, para defenderse. Dios me dio la palabra y la voy a leer. Dice enero 30, visión importantísima. Quiero decirles que está ocurriendo no solo en esta nación, en muchas naciones del mundo. Las actuales potencias de la humanidad tendrán que ver con los jóvenes. Y el poder económico mundial estará por ser enfrentando a el dinero para poder conseguir armas. Los jóvenes padecerán y estarán destruidos cada vez más. Yo mismo, hija, te revelaré todo lo que es rebelión y puedes destruirlo en oración. Ahora necesito que clames urgente así. Declaración. Señor, hoy te pido que pongas un fuerte deseo e inquietud por la sociedad actual en las mentes de los seres humanos y traiga a su corazón pensamientos racionales y justos. Hoy mismo ruego porque tú puedas transformar a cada uno. Pon tu espíritu, paz y soberano en el favor inefable y la confianza en los diarios minutos que estamos viviendo. Revélanos la sabiduría entera tuya en los jóvenes y de la protección y en el manto absoluto en ellos y con los niños que hoy se mueven en el planeta Tierra. Señor, haz que ellos sean sometidos a la comunión y convicción del cumplimiento de la totalidad de tus mandamientos y despierta en ellos un vivo interés por rechazar el pecado. Guárdalos para un mejor vivir. Te ruego que sean
sean ayudados por ti para cumplir tus mandamientos. Señor, te ruego por cada padre de familia y cada vientre que dio a luz, para que hoy sean sus hijos la promesa de bendición de tu herencia en esta tierra. Pido respuesta, Señor, que toque a los corazones de los gobernantes y ponles un temor por tu palabra y fe genuina. Te lo ruego todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que no venga juicio a los hogares, a las familias y a las naciones. Escrito está en Primera de Pedro, sierva. 3 que me 4:17. dice en 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Sigue al otro versículo. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiende su alma al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Tenemos que encomendar nuestra alma al fiel Creador, que es Jesucristo, y el Señor tiene que ver con nosotros a través de Cristo Jesús, porque primero fue creado el cielo, la tierra y después los seres humanos. Primero se creó la luz es Cristo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz creó todo. Tenemos que salir de las tinieblas a la luz y sacar a la juventud, a los padres, aún a naciones que conocieron del Evangelio, pero el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está en 2 Corintios 4:4, cita de guerra espiritual para toda la humanidad ahora que estamos viviendo esta guerra de todos los tiempos. Gracias, amada familia. Amén.